XXVII día. Como es sabido, Dr. Sieg-Nagel, el libro sagrado por excelencia, para los judíos, es la Torá, que esencialmente se compone de los 5 libros del Pentateuco tal cual los presentó el escriba Esdras en el siglo V a.J.C. Pero esta es la Torá escrita, Torá Sebiktav, que debe considerarse como una doctrina profana, exotérica, puesto que su verdadera sabiduría divina, Okma, está cifrada en la escritura y no puede ser interpretada sin conocer las claves criptográficas de la Cábala. Existe pues, también, una Torá oral, Torá Sebalpé, que trata sobre estas claves y constituye la doctrina esotérica que conocen los miembros de la cadena cabalística, Salselet. Agabala. El tema principal de la Torá es la revelación sinaítica, es decir, la Okma que Jehová, Yahvé, revela a Moisés en el monte Sinaí y que se sintetiza en el decálogo de las tablas de la ley. Ahora bien, Moisés recibió las tablas, Moche Kibbel Torah mi Sinaí, en el monte Sinaí, y de este hecho debe arrancar necesariamente la cadena cabalística ya que Kabbalah procede del verbo Kabbel que significa recibir. Empero, si la Salsleta Kabbalah comienza en Moisés, hay que recordar que éste recibió 2 tablas de la ley, solo la primera contenía la revelación de la sabiduría divina, Okma, objeto de la doctrina esotérica de la Kabbalah, las segundas eran una síntesis exotérica de aquellas y fueron cifradas, como toda la Torá escrita. Según la Cábala, las primeras tablas procedían del árbol de la vida, es decir, de la inteligencia del uno, Bina, en tanto que las segundas fueron sacadas del costado del árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto había comido, fue la causa de la expulsión de Adán del paraíso, dijo entonces Jehová Dios, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, por haber conocido el bien y el mal. No sea que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y se torne inmortal. Y le arrojó Jehová Dios del jardín de Edén para que labrara la tierra con la que fue creado. Hecho, pues, fuera al hombre, y apostó al oriente del jardín de Edén, querubines armados con espadas de fuego, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3. Por lo tanto, las segundas tablas están destinadas a aquellos que desean redimirse del pecado de Adán pero que aún permanecen sujetos a él. Las primeras, en cambio, revelan la Okma a quienes se han elevado por sobre la condición humana, al estado adámico, y que merecen ganar la inmortalidad que procede divina, la inteligencia del árbol de la vida. Estos solo pueden ser, por supuesto, los más altos sacerdotes del pueblo elegido. Por eso Moisés veló al pueblo la Okma y solo la comunicó a Josué. Josué la transmitió a los ancianos de Israel y estos a los profetas. Salomón ocultó las primeras tablas en el templo y selló mágicamente el escondite, de tal modo que solo pudieron ser halladas en el siglo XII de J.C. por los templarios, quienes la transportaron a Claraval. Otros profetas, no obstante, comunicaron verbalmente la Okma a los sacerdotes de la gran sinagoga, que continuaron la cadena cabalística. Luego del cautiverio de Babilonia ya no hubo profetas en Israel y Esdras, el escriba, presentó al pueblo judío la doctrina exotérica de la Torá escrita, basada en las segundas tablas de la ley. Esa doctrina fue sostenida por los sacerdotes de la gran sinagoga, que entonces se llamaron escribas, Sofrim, hasta llegar a los Tanaítas, Tanaim, del siglo I a III de J.C. Los grandes cabalistas de ese periodo, entre los que sobresale Simeón ben Yoai, llamado la lámpara santa, consiguieron trascender la Torá escrita y obtener nuevamente la Okma. Posteriormente, la Torá oral fue transmitida por los amoraitas, Amoraim, y rabinos, Rabbi, hasta la Edad Media. Aparte de la Torá escrita, 3 libros pueden considerarse como los más importantes para los cabalistas judíos: el Sefer HaZohar, el Sefer Yetzirah y el Sefer Iche. El Sefer HaZohar, o Libro del Esplendor, fue escrito por Simeón ben Yoai en el siglo II de J.C., pero la única versión existente desde el siglo XIII es la traducción al arameo efectuada por el cabalista español Moisés de León. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación, es más antiguo, y la cadena cabalística tradicional hace remontar su origen a Abraham. Pero, de lejos, el libro más secreto y misterioso, así como el más codiciado por los cabalistas, es el Sefer Iche, o Libro del Holocausto de Fuego, el cual se supone contemporáneo de Adán y procedente, como el primer hombre, del jardín de Edén. En verdad, el libro original habría sido escrito en el paraíso por el ángel Raziel para la instrucción de Adán, y su contenido sería la Okma misma. No se debe confundir aquel libro místico con el libro de Raziel, escrito en el siglo XII por el cabalista Eleazar ben Yude, de Worms, y basado en noticias de segunda mano sobre las tablas de zafiro. De acuerdo con la tradición rabínica, el verdadero libro de Raziel,
tablas de zafiro grabadas, habría sido robado del paraíso por Raab, rey del mar, y arrojado al océano. Luego, sería hallado por los egipcios y permanecería durante milenios en poder de los faraones. Moisés lo llevaría consigo en el Éxodo y lo legaría a Josué, de quien, siguiendo la cadena cabalística, llegaría al rey Salomón. Este obtendría su famosa sabiduría, Okma, por la interpretación de las tablas de zafiro del libro de Raziel, mas, advirtiendo su enorme poder, lo ocultaría en el templo de modo que solo los templarios Golem lo hallarían entre sus ruinas 21 siglos más tarde. Es claro, Dr. Sieg-Nagel, a la luz de lo ya expuesto en esta carta, que las tablas de zafiro y las tablas de la ley son una y la misma cosa, vale decir, que las primeras tablas, con la okma procedente del árbol de la vida, no son otra cosa que el libro de Raziel cedido a Moisés en Egipto por los sacerdotes del pacto cultural. La explicación es la siguiente: si despojamos al mito hebreo de su disfraz cultural, resulta que Raab no es otro que Poseidón, rey del mar, y legendario gobernador de la Atlántida. Arribamos así a la Atlántida, el jardín de Edén, patria del primer hombre. De aquel paraíso perdido provenían los atlantes morenos, fundadores de la jerarquía sacerdotal egipcia. Después del cataclismo, ellos habrían transportado a Egipto uno de los libros de cristal que existían en la biblioteca de Atlantis, el cual contenía el registro de la construcción del universo por el Dios Uno, Yahvé Elohim. Ese libro de cristal sería el libro de Raziel, en el que estaban grabadas las 32 operaciones ejecutadas por el Creador para construir el universo, 10 sefirot y 22 letras. Con otras palabras, las tablas enseñaban, mediante signos, los 22 sonidos y medidas del alfabeto sagrado empleado por el Creador Uno, Yahvé Elohim, del cual deriva el alfabeto hebreo, y la forma cósmica adoptada por él para crear y sostener el universo, es decir, los 10 sefirot, es lo que se conoce como el secreto de la serpiente. En la época de Moisés, los sacerdotes egipcios ignoraban el modo de interpretar las tablas, pero recordaban que los atlantes morenos las habían dejado allí para ser entregadas al pueblo elegido por el Uno como fundamento de una alianza divina. Moisés recibe secretamente, entonces, las tablas de piedra y parte con su pueblo hacia el monte Sión, donde Jehová celebra con su estirpe la alianza de fuego, Beritesh, y revela la okma de las tablas de la ley. La retribución exigida por Jehová al pueblo elegido consistiría, como se desprende de las declaraciones de Bere y Birsa, en el supremo holocausto de fuego, Iche, de donde toma nombre el libro que los inmortales solicitaron a los 4 sacerdotes en el castillo de Aresene. Resumiendo, los templarios hallaron las primeras tablas de la ley, el libro de Raziel, que posibilitó a la iglesia Golem obtener la okma para el colegio de constructores de templos y lanzar la revolución arquitectónica del gótico o gáulico. Pero, si bien el desciframiento matemático cabalístico, es decir, gemátrico, del libro de Raziel permitió conocer los secretos de la construcción del cosmos, ciertas imágenes que en él se veían permanecieron incomprensibles para los Golem cistercienses. Fueron esas visiones, representadas simbólicamente por los rabinos y sacerdotes Golem, las que constituyeron el libro Sefer Iche. Las figuras, referidas en gran medida al supremo holocausto de fuego, y tituladas en hebreo y latín, recién comenzaban a ser comprendidas por los Golem a partir de las explicaciones de Bere y Birsa. Hoy en día, Dr. Sieg-Nagel, se cree que solo existe un ejemplar del Sefer Iche, el cual se guarda en una sinagoga secreta de Israel, a la que solo tienen acceso los sabios de Sión. Ellos no permiten que se realicen copias del mismo y solo autorizan a los más elevados rabinos e iniciados de la cábala un contacto visual, estando condenada con la muerte ritual cualquier representación o reproducción posterior de lo observado. Sin embargo, fuera de ese ejemplar israelí, existe otra copia del Sefer Iche. Es la que secuestró en la gran sinagoga de Granada el inquisidor Ricardo el Cruel, Ricardo de Tarsebal, es decir, el padre de Litou de Tarsis, y que éste trajo a América en 1534. Se trata de una réplica bastante fidedigna del libro templario, fechada en Granada en 1333, es decir, luego de la disolución de la orden, y seguramente copiado del libro original que los Golem y rabinos se llevaron cuando huyeron de Francia. De esa edición granadina, que durante siglos ha estado en un baúl de nuestra casa tucumana, es el facsímil de la página 12 que le adjunto para mejor comprensión de las descripciones de Bere y Birsa. Muy bien, sacerdotes, exclamó Bere, mientras examinaba atentamente la figura que había quedado expuesta en la página 12 del Sefer Iche. Vuestra orden ha realizado una gran obra al representar en imágenes la sabiduría del libro de Raziel. Pero el peligro de que tal okma caiga en poder de los gentiles es enorme. Debéis pues evitar las copias innecesarias de este libro y someter el mismo al más riguroso control. ¿Qué sería de nuestros planes, que son los planes de Yahvé,
si los gentiles recordasen el secreto del granado, del árbol Rimmón, prácticamente revelado por este dibujo, que responderíamos si ellos supiesen nuevamente que un granado era el árbol de la vida, el árbol del paraíso al que no se permitió llegar a Adán para evitar que conociese el secreto de la vida y de la muerte. Ya los gentiles saben que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un manzano y lo han relacionado con la rosa. Comprendiendo que se trata de una familia de plantas entre las que se cuenta también el almendro, saben, así, que en todas ellas hay distintas partes de un mensaje único, de una idea plasmada por el Creador uno. Sin embargo, jamás lograrán relacionar el granado con ningún otro árbol para formar familia, pues Rimmón es arquetipo de la creación, en él se descubrirán elementos semejantes al de todas las restantes especies, pero él mismo no se podrá derivar de ninguna otra, como Yahvé, los abarca a todos con su forma, pero él no es abarcado por nadie. La misión que os encomendaremos tiene que ver con el granado de la vida, pero especialmente se refiere a uno de sus frutos, al CPHIR Avina, en el que habréis de inspiraros para combatir a la atroz herejía de la casa de Tarsis. Sí, sacerdotes. Aunque la estirpe de Tarsis ha muerto, subsiste aún el efecto de sus actos luciféricos, de los cuales no es menor el culto a la Virgen de la Gruta. Contra esa impostura comenzaréis a luchar inmediatamente, desarrollando el ataque de acuerdo a las instrucciones que os daremos ahora. En este momento la historia, que el muy santo ha diseñado para el pueblo elegido, nos sonríe. Pronto será instaurada en Europa la sinarquía universal, luego surgirá el gobierno mundial del pueblo elegido, durante el que se manifestará sobre la humanidad gentil el irresistible poder del Misaíe, por quien se ofrendará el holocausto de fuego. Pero mucho antes que ese maravilloso acto se concrete, os diría que en los presentes días, de ser posible, la orden de Melquisedec levantará en el Sefard de España un varón de la casa de Israel dotado del verbo de Metatrón. Él poseerá la opma necesaria para cerrar las puertas que han abierto los demonios hiperbóreos y para abrir las puertas de los palacios celestiales, Ekalut, del Edén. El nombre cabalístico de este supremo sacerdote es Kiblón. Kiblón estará dotado de gran poder, se alzará de la nada y arrastrará a España entera tras el oro que él les ofrecerá en abundancia. Ciega, como Perseo, España elevará su espada y cortará 3 cabezas de Medusa en una guarida, allende el mar tenebroso, en un nuevo Tártaro, cuyo camino él les enseñará. Prestad atención, sacerdotes, porque os estamos profetizando. Es la palabra de Yahvé la que brota de nuestros labios. Os lo repetimos, Kiblón será un enviado del cielo, un embajador de Yahvé. Y debéis saber que esta región de Huelva ha sido señalada por Melquisedec como asiento de la embajada de Kiblón, como puerto y escollera de sus mágicos viajes. Sí, la tierra donde se cometió el más grande sacrificio posterior a la Atlántida, la tierra donde los atlantes blancos dieron comienzo a su luciférico plan destinado a predisponer al espíritu increado para librar una batalla final contra la bondad del Creador uno. Esta tierra, sacerdotes, será redimida de su pecado, bendecida y santificada, por el triple holocausto de Kiblón. Por eso os hicimos saber, a su tiempo, que debíais ocupar la peña de Saturno, lo habéis hecho en efecto, oh divino Saralim. Confirmó el gran maestre del temple, que aún aguardaba la explicación sobre el misterio de la piedra de fuego. Apenas recibimos vuestro mensaje, solicitamos la autorización papal y nos apoderamos del convento de la Rábida, con el fin de establecernos en el sitio mismo de la peña de Saturno. Pues bien, debéis saber, asimismo, que Rusbael, o peña de Saturno, es lugar consagrado a Vina, el aspecto con el cual YHVH se manifiesta como Gran Madre. Cuando llegue Kiblón hasta ese lugar sagrado, YHVH reflejará en él la Sequina y lo dotará del verbo de Metatrón. ¿Cuántas veces descendió la Sequina a la tierra? 10 veces frente a Israel. Se apresuró a responder el rabino Nasi, primera, en el jardín de Edén, y oyeron el rumor de los pasos de Yahvé Elohim, que se paseaba por el jardín de la brisa del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Elohim por entre la arboleda del jardín. Génesis 3:8. Segunda, para observar la torre de Babel, bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Tercera, en Sodoma, dijo Yahvé, voy a bajar, y veré si han obrado en todo según el clamor que me ha llegado, y si no, lo sabré. Génesis 18:21. Cuarta, en la zarza ardiente, se le apareció Yahvé en una flama de fuego, en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Éxodo 3:2. Quinta, en Egipto, yo he bajado, en Egipto, para liberar a mi pueblo de las manos de los egipcios y hacerle subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizeos, los gibibeos, y los jebuseos. Éxodo 3:8. Sexta,
sobre el monte Sinaí, Yahvé bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de la montaña. Y Yahvé llamó a Moisés a la cima del monte Éxodo 19:20. Séptima, sobre los ancianos, Yahvé descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que había en él y lo puso sobre los 70 ancianos. Tan pronto como el espíritu se posó en ellos comenzaron a profetizar, pero luego no consiguieron hacerlo más. Números 11:25. Octava, sobre el mar rojo, él inclinó los cielos y descendió, densas nubes había debajo de sus pies. 2 Samuel 22:10. Novena, en el santuario del templo, Yahvé me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. No se abrirá, para que nadie entre por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Ezequiel 44,2. Décima, él vendrá en la época de Gag y Magag, saldrá entonces Yahvé y peleará contra aquellas naciones, como en otro tiempo peleó en los días de la batalla de la Atlántida. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por la mitad hacia oriente y hacia occidente, formando un valle inmenso, la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será único, y único será su nombre. Todo el país se cambiará en llanura, desde Geba hasta Rimón, es decir, Granada, en el Negev. Pero Jerusalén prevalecerá. Zacarías 14:3. Y una vez entre el pueblo elegido. Agregó el abad de Claraval, 11ª, sobre el Misaíe, apenas bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Yahvé descender, como una paloma, y venir sobre él, mientras de los cielos salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:16. Tomad nota, entonces, de otras 2 veces más en que la Sequina descenderá a la tierra. Él le aconsejó Bere. La 11ª, que ha mencionado el abad, está asignada por la letra Aleph.1. Que rige la esencia del aire, fue un descenso neumático, simbolizado por el ave del estandarte de Israel. Ello significa que el cristianismo constituye un holocausto de aire para Yahvé Shaddai. La 12ª, que ahora os anunciamos, ocurrirá en la peña de Saturno, en Rusbael, frente a Kiblón. Cuando Kiblón busque allí la inteligencia de la Gran Madre Vina, será ese un descenso signado por la letra Mim 13, que expresa la esencia del agua. Ello significa que el descubrimiento de Kiblón constituirá un holocausto de agua para Yahvé Shaddai. Y la 13ª, sucederá durante el gobierno mundial del pueblo elegido, entonces la Sequina descenderá sobre el Misaíe, frente a Israel, y el Misaíe será uno con Israel, e Israel será uno con la Sequina, e Israel será uno con Yahvé, e Israel será Yahvé. Bendito sea el misterio de Israel, e Israel Sequina acabará para siempre con todos los gentiles, y con 2/3 de su propia sangre, propiciando el juicio de Din de Elohim Yahvé, el riguroso juicio de Jebura, e Israel Sequina cumplirá la sentencia de Yahvé Sebaot, que ya ha sido pronunciada en los cielos. Será ese un descenso caracterizado por la letra Sin 21, que define la esencia del fuego. Ello significa que la sentencia del juicio de Din, del juicio final, constituirá un holocausto de fuego para Yahvé Shaddai. Los 4 sacerdotes atendían con desmesurado interés las palabras de los inmortales, pero el más impresionado era el gran maestre del temple, responsable directo de la ocupación de Rusbael desde el convento de Nuestra Señora de la Rábida.